El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una unidad de neurología y neurooncología con nuestro invitado especial, el fundador de este proyecto, el doctor Alcides Lozano. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente aquí muy contento de platicar el día de hoy sobre enfermedades neurológicas. Exactamente, como una semana más, Doc, como cada lunes, como lo hemos estado llevando en estas pláticas para difundir la información acerca de temas de neurología principalmente. Y pues el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar de un tema que ya nos han estado pidiendo demasiado en redes sociales a raíz de los demás temas que hemos platicado anteriormente. Vamos a hablar sobre el evento vascular cerebral, doctor. ¿Qué nos pudiera decir si podemos iniciar de lleno ya con este concepto de tema? ¿Viene siendo algún tipo de padecimiento o más que nada es una reacción que se da a través de un traumatismo craneal? Bueno, esta es una enfermedad muy frecuente. Hablando de las enfermedades neurológicas, está dentro de las primeras tres enfermedades neurológicas a nivel mundial. Pero más allá de eso, es una enfermedad que tiene una mortalidad muy importante y también una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. ¿De Ok, acuerdo? Esta es una enfermedad en la cual el cerebro tiene un daño debido a que hay una obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, ok. lo cual va a provocar un déficit neurológico de manera súbita. Dependiendo del territorio vascular cerebral que se vea afectado y de la extensión del daño, los síntomas que va a presentar el paciente. ¿Los síntomas, dependiendo de en qué zona sea afectada el cerebro, son diferentes o son síntomas, pues más que nada generales que identifican el EBC? Ok, los síntomas van a depender del territorio cerebral que se vea Ok, afectado, ya que el cerebro se encarga de realizar diferentes funciones en diferentes regiones cerebrales a nivel de diferentes lóbulos de manera general. Entonces, dependiendo del lóbulo o el territorio vascular cerebral que se afecte, los síntomas que va a llegar a presentar el paciente, aunque esto depende de varios factores. Va a depender del tamaño de la arteria que se obstruya, ya que no es lo mismo cuando se obstruye una pequeña arteria, digamos, más profunda, por así decirlo, ok. a un territorio vascular más grande, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando a nivel de la circulación de la arteria carótida, por ejemplo. Pero también va a depender de la localización del territorio vascular afectado. Unas veces puede localizarse en el hemisferio no dominante, otras veces puede ser en el hemisferio dominante, a veces puede ser en regiones cerebrales más profundas, y esto es lo que va a determinar el daño, además de que también influyen otros factores. Cuando se obstruye una arteria cerebral, el tejido cerebral que recibe sangre de esa arteria, pues deja de recibirlo. Pero a su vez también existen arterias colaterales que, digamos, a través de otros caminos pueden llegar a administrar sangre a ese tejido que se ve afectado. Obviamente que la presencia de esta red colateral es la que también determina que el daño sea más extenso o no. Ok. Cuando este flujo colateral no es suficiente, pues es cuando el daño es más importante a nivel del cerebro. Digamos que son nuestras vías alternas, ¿no? Del cerebro, como cuando aquí, poniéndolo en cosas cotidianas, como cuando aquí se obstruye alguna vialidad, existen otro tipo de alternativas que hacen ese desenfoque, ¿no? Sí, Por ponerlo es por, en un ejemplo por práctico, ponerlo ¿no? de una manera, aunque a final de cuentas es indiscutible que sí va a ocurrir algún daño, porque a final de cuentas sí hay un territorio vascular que va a ser afectado y no siempre la circulación colateral puede redistribuir el flujo al 100%. Por ejemplo, estadísticamente hablando, ¿cuál es el que más afecta quizá a nuestro país o cuáles son los más comunes o recurrentes que le ha tocado ver a usted de manera directa que ha habido en cuanto a sintomatología de efectos motores o ya estamos hablando de casos más neurodegenerativos, efectos en la memoria? ¿Cómo es que lo representamos físicamente, no? Si hablamos de enfermedad vascular cerebral, lo podemos dividir en dos grandes grupos, el Ok, tipo isquémico y el tipo hemorrágico. El 80% es isquémico, esto quiere decir que es cuando hay una obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí?
Eh, la gran mayoría de los síntomas, en los casos que se presentan con evento vascular cerebral tipo isquémico, eh, el 90% va a tener manifestación a nivel de la cara, a nivel del lenguaje o a nivel de la fuerza de un solo lado del cuerpo. Es por eso que se han establecido de manera general escalas que nos ayudan a determinar de manera temprana la probabilidad de que una persona pudiera estar cursando con de un padecimiento de este tipo. Lo más característico es que debe ser un deterioro súbito. O sea, la persona de estar bien, en unos segundos ya tiene este problema. Como les comentaba, el 90% tiene una manifestación ya sea a nivel de la cara, a nivel del lenguaje o a nivel de la fuerza de un solo lado del cuerpo. La persona generalmente puede tener una incapacidad para hablar, aunque la persona esté consciente, no tiene la posibilidad de hablar. También tiene una desviación o una asimetría a nivel de los músculos de la cara o debilidad de un solo lado del cuerpo. Sí, eso es en el 90%. Es por eso que se han creado, de alguna manera, guías o escalas de manera práctica que se puedan utilizar en la población en general para cuando las personas la vean que algún paciente está presentando alguno de estos síntomas, inmediatamente debe de acudir a urgencias para ser valorado y descartar que se trate de un infarto cerebral. ¿Qué es lo que puede proceder, digo, en dado caso de que, o cuánto tiempo aproximado, como acaba de mencionar, son síntomas que se reflejan de manera inmediata en Ajá. la persona? O sea, logramos identificar que estamos teniendo un EBC isquémico posiblemente, pero ¿cuál es el siguiente o la siguiente etapa, no? Acaba de mencionar que también hay un EBC hemorrágico, si no me equivoco. Sí, ¿Podemos pasar de isquémico a hemorrágico o se tratan de manera diferente? bueno, el de isquémico hemorrágico sí pueden llegar a pasar, sobre todo cuando hay ciertos cambios a nivel del tejido cerebral, por ejemplo, cuando hay un aumento importante de la presión arterial, el infarto es extenso, puede haber una transformación hemorrágica. Aquí lo importante, inicialmente, debe de atenderse lo más pronto posible al paciente. Ok. Por aquí, tiempo es cerebro. O sea, es sentido de urgencia, Sí, esta es una literalmente. urgencia neurológica, es de las neururgencias neurológicas más frecuentes que nosotros vemos, ¿sí? Tiempo de cerebro. Entre más tiempo pase la persona sin recibir una atención médica apropiada, mayor probabilidad de que la persona quede con secuelas y eso pues también influye en la discapacidad del paciente, ¿sí? Entonces aquí vamos contra el tiempo. Inclusive es tan frecuente, tan importante esta enfermedad que se ha visto que la atención prehospitalaria es muy importante, inclusive el capacitar de manera apropiada a los paramédicos para que inclusive los paramédicos puedan detectar de manera temprana que están ante un caso que posiblemente se trate de un infarto cerebral o un EBC isquémico. Eso hace ganar tiempo para que la persona inmediatamente cuando llegue al hospital llegue ya directo a realizarse un estudio de imagen, que en este caso el ideal es la tomografía de cráneo, para descartar o no la presencia de un evento vascular tipo isquémico, de un infarto cerebral. Eso nos gana tiempo porque entre más tiempo tarde, se retrasa el tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tratamiento que nos ayuda a destapar esa arteria, redistribuir el flujo sanguíneo y limitar el daño por el infarto cerebral. Y aquí en este caso nos pudiera platicar más que nada, ahorita mencionó que es un evento de urgencia. El protocolo que utilizan de medida rápida, en este caso cuando se llega al hospital, ¿cómo procede? Digo, el paciente puede tratarse, pero puede quedar con el daño permanente de, en este caso, por mencionar un ejemplo que ahorita lo estaba comentando usted, la parálisis facial o este tipo de síntomas que presenta valga la redundancia, al presentar un EBC. ¿Pueden quedarse de forma permanente o tienden a recuperar la función con normalidad? Ok, aquí pues primero es un reconocimiento temprano de Ok. los síntomas y obviamente descartar ciertos otros factores que pudieran simular un infarto cerebral, Ok. porque digo, a pesar de que los síntomas son muy Se característicos, pueden no es confundir. lo único que lo puede provocar. Ok. ¿Sí? Entonces tenemos que realmente asegurarnos que el paciente sí esté presentando un evento vascular
cerebral de tipo isquémico. Se tiene que hacer, pues obviamente, el interrogatorio, detectar que estos síntomas hayan iniciado de manera súbita, que no haya habido algún antecedente o alguna enfermedad en ese paciente o algún otro factor que pudiera simular el infarto. Una vez que ya se tiene esta sospecha importante, además de la valoración clínica que debe hacerse en urgencias, se debe de realizar un estudio de imagen. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la gran cantidad de pacientes que llegan a urgencias con estos síntomas pueden tratarse de un evento vascular tipo isquémico, debemos de descartar que no haya sido también debido a un sangrado, ¿sí? Porque el tratamiento no es el mismo. Un sangrado también puede provocar estos síntomas, pero ahí ya es lo que marca la pauta para la decisión del tratamiento que debe recibir el paciente, Ok, ¿sí? Ya cuando tenemos el estudio de imagen y el estudio de imagen nos muestra que efectivamente es compatible con un evento vascular tipo isquémico, debemos de valorar si el paciente es candidato para recibir un tratamiento, en este caso ya bien sea la aplicación de un medicamento para deshacer el coágulo o algún procedimiento intervencionista, en este caso realizar deshacer el coágulo de manera intravascular o destapando la arteria al meter una guía, por ejemplo, para redistribuir el flujo. Aquí lo que nos va a determinar qué tratamiento se debe de elegir es el tiempo de evolución del evento, ¿sí? A veces nos queda la duda en el caso de que el paciente despierta con los síntomas. O sea, el ok. paciente se fue a dormir tranquilamente, normal, y y al día siguiente cuando despierta o cuando van a despertar a la persona, se ven que ya no está bien. ¿Sí? Ya hay algo, ya sea que no puede hablar, no puede mover una parte del cuerpo, tiene una desviación de la cara. Y ahí es donde nos queda la duda. ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Sabemos que se fue a dormir bien. La última vez que lo vieron bien fue la noche anterior y al momento de despertar ya tiene los síntomas. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, por medio también de un estudio de imagen, determinar si a nivel cerebral todavía, en dado caso de que sea un evento vascular tipo isquémico, todavía hay algún tejido salvable, rescatable. Porque ya una vez que ocurre un infarto, el tejido infartado es un tejido muerto, pero alrededor hay una zona de tejido que puede tener todavía cierta viabilidad, porque hay todavía un poco de flujo sanguíneo que está ahí aportando sangre y oxígeno, pero si ya no hay tejido rescatable, ahí sí ya no hay mucho que se pueda hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el tejido ya está muerto. Tejido muerto es tejido que no se recupera. Ok. Y eso es lo que Y eso determina afecta. las secuelas en el paciente. Ok, ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que ahí es muy importante actuar de manera temprana. Es muy frecuente, sobre todo en nuestro país, que la persona empiece a tener estos síntomas y espere en su casa algunas horas a ver si llegan a desaparecer. Ya cuando llevan un día, 2 días de que sigue igual es cuando ocurren urgencias, pero ya ahí ya el infarto ya está bien establecido. O sí, sea, ya no se puede hacer ya nada. hay un tiempo pues demasiado largo que la persona o el paciente dejó pasar. Ahorita acaba de mencionar algo bien importante, Doc, que me llamó mucho la curiosidad. Eh, Planteó el ejemplo de que una persona va, se duerme y al otro día puede amanecer con este tipo de afectaciones. ¿Que se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocasiona un EBC en una persona? O sea, porque como usted lo menciona, quizá hoy puedo dormirme bien, estar una noche tranquilo, o sea, todo normal, quiero imaginar, y a la mañana siguiente despertar con ese tipo de síntomas y uno se cuestiona, dice, bueno, si estoy supuestamente bien de salud, ¿qué es lo que me ocasionó tener esta reacción? Sí, fíjate que es una pregunta muy importante y que también nosotros debemos de hacer mucho énfasis en nuestros pacientes. Los factores que pueden provocar un evento vascular cerebral son muchos. La gran mayoría es debido a que hay una arteria a nivel de cuello o inclusive de las que recién salen del corazón, donde hay una pequeña placa, ya sea de grasa, ateroma, lo que sea, calcio, que provoca una disminución en el flujo sanguíneo. En ocasiones esa placa se rompe, avienta una pequeña remanente de esa placa que circula a través de las arterias y cuando llega al cerebro a una arteria lo suficientemente pequeña la tapa y eso provoca el infarto. Pero no son las únicas causas. Puede haber también causas cardiológicas, podemos tener un defecto de las paredes del corazón. Por ejemplo, lo más frecuente es un foramen oval.
También podemos tener problemas de arritmias cardíacas. Pero algo muy importante que debe saber la gente, que el 90% de las causas de un evento vascular tipo isquémico son factores de riesgo modificables. ¿A qué voy con esto? Un gran porcentaje es debido a la obesidad, Ok. a la inactividad física, a que tenemos niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre, el tabaquismo, ¿sí? Todos esos factores se pueden modificar. Los que no podemos modificar, por ejemplo, pueden ser la edad. La edad no podemos quitarla como un factor de riesgo. Entre más viejos nos hacemos, mayor probabilidad nos aumenta el riesgo Sí, cardiovascular. claro. Las enfermedades que hoy en día están padeciendo una gran cantidad de personas, como diabetes, hipertensión, esas dos enfermedades son enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular y cerebrovascular también. Y esto predispone a presentar este tipo de eventos. Pero si aparte de eso se le añade que es una persona que tiene ya sea la hipertensión o la diabetes descontrolada, pues les confiere aún mayor riesgo. Por ahí se comenta que 1 de cada 4 vamos a tener algún infarto cerebral en nuestra vida. O sea, son las Entonces, estadísticas que se comentan o que se explican actualmente, ¿no? exactamente. Ok. Entonces por eso es una enfermedad que tiene una frecuencia elevada, pero más allá de su frecuencia, aquí lo que importa mucho es que es una enfermedad que provoca una mortalidad y también una discapacidad importante. Una persona que tiene un infarto cerebral va a quedar con un cierto grado de discapacidad, en mayor o menor grado, ¿sí? Pero sí puede quedar con una discapacidad. Dependiendo del tamaño del infarto, de la localización del infarto, es la discapacidad que puede presentar la persona. Y ya por el simple hecho de haber tenido un episodio de un infarto, aumenta el riesgo de volver a presentar otro episodio independientemente de lo que lo haya provocado. Y en este caso, si volviese a presentar otra persona nuevamente un EBC, ¿qué probabilidad hay de que digamos que el primero que tuvo, el primer caso fue isquémico, ¿no? Ajá. Tuvo posibilidad, atendió urgencias, se trató a la persona como se tenía que tratar, de igual manera quizá mejoró su calidad de vida, pero ¿qué sucede si le llega a ocurrir un segundo episodio? Ya directamente existe la probabilidad de que sea directamente hemorrágico o vuelva a ser isquémico. Realmente no cambia, no aumenta la probabilidad de uno del otro, Ok. pero obviamente el tener otro evento, pues esto provoca mayor daño a nivel cerebral, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Entre más infartos tenga una persona, mayor destrucción de tejido cerebral va a tener y mayor discapacidad va a tener la persona. Ahorita mencioné algo bien curioso. Entre mayor tenga, o sea, ¿cuántos? A lo mejor es una pregunta muy, no sé, muy chusca, si lo podemos decir, pero ¿cuántos infartos cerebrales ha a tener que sufrir una persona, no? O sea, El número de infartos realmente aquí no es algo que esté especificado ok. o sea, aquí a final de cuentas, con uno puedes Sí, tener claro, una una discapacidad afectación. importante o inclusive puede provocar la muerte. Aquí no importa el número de infartos. Ahora, cuando ya tenemos un paciente con infarto cerebral, hay que tratar de determinar qué fue lo que provocó para ver si el tratamiento que se le tiene que ofrecer, aparte de ver si es candidato a tratamiento fibrinolítico para deshacer el coágulo, Ujú. hay algún otro factor de riesgo que tenga el paciente modificable que pudiera disminuir el riesgo de presentar un evento en el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer, Ok. indagar la causa, ¿sí? Determinar qué fue lo que provocó el infarto en ese paciente para disminuir el riesgo de que vuelva a presentar algún nuevo evento en el futuro. Sí, tanto puede ser su estilo de vida o a lo mejor si padece alguna enfermedad de medicina interna, por ejemplo, Exactamente. como lo mencionó, diabetes o hipertensión de igual manera. Tabaquismo, la obesidad, triglicéridos altos, todo eso se puede modificar para disminuir el riesgo. No, y aquí, por ejemplo, ¿qué tanta importancia tiene ya posterior, digo, posterior al EBC, que la persona esté en recuperación, la rehabilitación? Ahorita estamos mucho en tema de que es posible quizá regresar a que el cuerpo pueda tener diversas funciones siempre y cuando se inmiscuya en un proceso de rehabilitación. Esto, más que nada, ¿cómo lo contextualizan ustedes al que un paciente o cuando un paciente está en etapa de rehabilitación? ¿Cuáles son las esperanzas que quizá deba tener? Bueno, la rehabilitación es parte importantísima del tratamiento. De hecho, lo importante es, en cuanto se pueda, prácticamente dentro de las primeras 24 horas del infarto, si es posible, iniciar la rehabilitación
del paciente, obviamente dependiendo de la afección que haya provocado el infarto, pero la rehabilitación es un factor pronóstico muy importante para la recuperación del paciente y la recuperación es lenta. No es súbita como cuando presenta el episodio. Entonces, muchas veces también eso es, hay que hacerle mucho énfasis al paciente que la rehabilitación es un proceso que lleva su tiempo, es Claro. lento, pero hay que ser constante. Y esa rehabilitación inicia desde que el paciente tuvo el episodio dentro de las primeras 24 horas. Ok, ya digamos que es una rehabilitación más física. Va desde física, cognitiva también, Ok, ¿sí? Porque bueno, a veces la única manifestación que pudo haber tenido el paciente es el hecho de que ya no puede hablar, ok, ¿sí? Una persona que deja de hablar, pues obviamente le aumenta una discapacidad de manera considerable. Entonces hay que iniciar desde ahí con terapia del lenguaje y eso es una rehabilitación que también se les tiene que ofrecer. La rehabilitación va enfocada a los síntomas que presentó que el presentó el paciente, ¿no? paciente, las secuelas que provocó el infarto. Excelente. Doc, antes de terminar esta cápsula, algo más que, digo, sabemos que es una enfermedad, considero que si eventualmente podemos hacer una segunda parte de este tema, quizá para adentrarnos un poquito más el tema de la rehabilitación y hablar un poquito más sobre de qué podemos hacer las personas que acompañamos a pues algún familiar o algún conocido que esté sucediendo por ese tipo pues, de situaciones, pues adentrarnos un poquito más. Pero Doc, antes, ¿qué es lo que quisiera mencionarnos antes de despedirnos? ¿Algunas recomendaciones que nos pudiera dar? Bueno, siempre que haya algún síntoma sugestivo de infarto, esto es debilidad de un solo lado del cuerpo, asimetría en algún lado de la cara, dificultad para hablar, es imprescindible acudir a urgencias de manera inmediata. Una atención oportuna puede ayudar a hacer un diagnóstico temprano, a iniciar un tratamiento de manera temprana y eso disminuye las probabilidades de que la persona quede con algún grado de discapacidad, hablando de un infarto cerebral. Exactamente. Doc, le agradezco mucho el que nos esté compartiendo esta información. Yo creo que es un punto muy importante, no solamente para las personas que nos están viendo, sino pues el que estemos grabando esta información y poder hacernos hincapié en el cambio de vida que tenemos que tener como seres humanos, Exactamente. que es muy importante. Y pues para reducir el factor de riesgo, que como usted mencionó, esos son factores que podemos cambiar en nuestra vida y que es prioritario. Sí, efectivamente, porque la gran mayoría de los infartos, el 90%, son debido a factores de riesgo, los cuales son modificables. Excelente, Doc. Le agradezco nuevamente por toda la información que nos está compartiendo. Suscríbanse a todas las redes sociales de Uno, comparten este contenido. Los invito a que si tienen algún caso o algún comentario que quisieran que platicáramos con el doctor, déjenlo ahí en la cajita de comentarios. Doc, si quieren alguna consulta con usted, quieren ver algún caso de EBC, por ejemplo, o alguna enfermedad neurológica o neurooncológica, ¿dónde lo podemos encontrar? Ok, nos pueden bueno, pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Nos encontramos dando consulta aquí en Monterrey y también en la ciudad de Saltillo, en el Centro Hospitalario de la Concepción y aquí en Monterrey, en Calzada del Valle, en San Pedro Garza. Los números de teléfono van a aparecer aquí en sus pantallas para cualquier duda o por agendar cita, pues con todo gusto. De todas maneras, si tienen alguna duda o pregunta, pues también con todo gusto lo puedo resolver. Exactamente. Van a estar apareciendo aquí la información del doctor Alcides para quienes quieran una consulta con este profesionista de la salud, especialidad en neurología y neurooncología. Les agradezco mucho. Suscríbanse a todos los canales. Les deseo un excelente día. Mi nombre es Ángel Prado y nos vemos el siguiente lunes en una consulta virtual desde las redes de Uno. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.